Bueno, damos pues la bienvenida, Ariel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde la Fundación Colombia con Memoria. Nuestro objetivo es poder tener este espacio para poder entender un poco el contexto en el que vivía Colombia hace unos años, específicamente entre 1987 y 1993. Estamos documentando, digamos, consultando expertos para poder entender ese contexto y las razones que pudo llevar o facilitar, digamos, que se cometiera ese atentado al avión de Avianca. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacerle a Ariel es, pues que sin duda, digamos, esa época o esa década entre 1980 y 90 fue una de las épocas más violentas que tuvo Colombia, ¿no? ¿Cómo podríamos definir esos años entre el 87 y el 93 dentro de la historia del conflicto armado? Mira, lo que pasa es que en esos años estaban pasando como tres grandes fenómenos en lo que tiene que ver con conflicto armado, ¿no? Porque pues esos años fueron muy turbulentos en todo, hasta el muro de Berlín se cayó, pero digamos en temas de conflicto armado y de violencia pasaban tres cosas. Por un lado estaba el fenómeno de lo que se llamó la Guerra Sucia, que había comenzado en 1986. Miles de militantes de la Unión Patriótica, de Aluchar, de la oposición, fueron asesinados. Y fueron asesinados por el famoso MAS que creó Pablo Escobar, el muerta secuestradores, por una serie de grupos paramilitares que se habían creado en el Magdalena Medio, muchos al mando de un tipo llamado Ariel Otero, y por agentes estatales. Es decir, al final el narcotráfico había penetrado todo el DAS. El DAS estaba muy corrupto en la época de Maza Márquez, por ejemplo. De hecho, Carlos Castaño, que hacía parte del cartel de Medellín, que después funcionó como doble agente, tenía el seudónimo en el DAS de Alecos. Y obviamente esa infiltración facilitaba todo tipo de atentados, desde el atentado del avión de Avianca que voló Pablo Escobar, hasta la infiltración de agentes para asesinar a Carlos Pizarro, que fue asesinado en un avión, o en el caso de José Antequera, que fue asesinado en el aeropuerto, donde también el que iba a ser después presidente, Ernesto Samper, le metieron más de 10 balazos. Entonces un poco, ese es lo primero que estaba pasando. Lo segundo es que había una guerra literal entre el narcotráfico y el Estado colombiano. Pablo Escobar tenía la lógica de arrodillar el país y con eso, digamos, debatir todos los temas de extradición. Y eso significaron bombas, pagar plata hasta miles de pesos, en 2 millones de pesos, por policía muerto en Medellín, y significaron las bombas después aquí en el DAS, en esa guerra intensa por el Estado. Y lo tercero que estaba pasando en ese momento, que era una cosa de las más complicadas, era que había unas guerras internas entre esos carteles del narcotráfico. El cartel de Medellín se estaba fracturando. Pablo Escobar tenía la costumbre de enriquecer sus socios y después los mataba para quedarse con su riqueza. Estaban naciendo ya los Pepes, el cartel de Cali estaba surgiendo, estaba comenzando las primeras batallas. Entonces, digamos, era todo eso lo convulsionado. Fue tan dramática esa época que literalmente 4 candidatos presidenciales fueron asesinados. Exacto. Usted menciona algo, digamos, supremamente importante, digamos, dentro de la búsqueda que estamos haciendo nosotros, y es la relación que que se dio en ese momento, por ejemplo, con entidades específicas como el DAS o, digamos, el rol que tuvo Carlos Castaño, ¿cierto? Hoy por hoy, nosotros entendemos que prácticamente esa relación pudo consolidarse a través del fenómeno del narcotráfico, y sin embargo, digamos que a pesar que ya desaparecieron estas cabezas como Pablo Escobar y como Carlos Castaño, seguimos teniendo ese narcotráfico que va impulsando el conflicto armado. ¿Cómo definir ese cambio que hubo entre la década de los 80 y el narcotráfico de hoy por hoy dentro del marco del conflicto armado? No, eso se le llaman generaciones de organizaciones criminales. La primera generación de organizaciones criminales es el cartel de Medellín, que es más o menos lo que se llaman estructuras jerarquizadas y piramidales, que es como lo que tenemos en Sinaloa con el Chapo Guzmán en su momento, ahora ya no, lo que tuvimos con el cartel de Medellín o el cartel de Cali. Eran unas cabezas, en este caso era Pablo Escobar, y luego seguían un montón de lugartenientes, de socios, y abajo, en la parte más de abajo estaban los sicarios. De hecho, por eso a Pablo Escobar se le llamaba el patrón, y por eso el cartel de Medellín funcionaba como un oligopolio, digamos, ellos tenían casi el control de todo y decidían quién entraba al negocio y quién no. Luego vino una segunda generación de organizaciones criminales, que son donde la estructura criminal se pone por encima del negocio del narcotráfico, es decir, los jefes militares controlan el negocio,
y en este caso fueron los grupos paramilitares, alias Don Berna, fue un miliciano del EPL, después terminó siendo escolta de los Galeano y los Moncada, esos que Pablo Escobar desapareció en la catedral, y después terminó siendo jefe de la oficina de Envigado y se desmovilizó con el famoso bloque cacique Nutibara. Ese es un ejemplo. O el caso de Macaco. Macaco era un narco, mató a su jefe, etcétera, y terminó siendo jefe paramilitar. Eso es la segunda generación de grupos de estructuras criminales. Y luego hay una tercera generación, que es la que vivimos actualmente, que a eso se le llaman ruedas de bicicleta. Porque en el centro hay una organización pequeño, un burú, una pequeña junta directiva. El mejor ejemplo de esto es el Clan del Golfo, son 5 jefes. Luego hay como 51 mandos en el resto del país, cada mando tiene autonomía para tener su propia estructura de sicarios. Y luego esa segunda rueda, por eso son ejes, se le llama rueda de bicicleta, esa segunda rueda tiene una conexión de contratar grupos pequeños juveniles violentos. Pero eso está pasando en todo el mundo, eso no es solo Colombia. Vale, perfecto. Por ejemplo, esa relación que tuvo Pablo Escobar con Carlos Castaño y que después le dio origen como a que se estructuraran estas, digamos, lo que eran las autodefensas, ¿sí? En donde hizo parte Ramón Izaza, Ernesto Báez, Don Berna. Podríamos decir que lograron potenciar su accionar gracias a las escuelas que tuvieron con Pablo Escobar, digámoslo, y con el negocio del narcotráfico. Pues en este mundo pues todo se relaciona con todo, digamos, obviamente, pero son fenómenos un poco diferentes. A ver, lo primero es que en esa guerra que tenía Escobar con el Estado y luego con el Cartel de Cali y luego con los Pepes o todos los demás contra Pablo Escobar, ahí hubo 2 organizaciones que fueron, dos partes del Estado que fueron centrales para entender la lógica de esa guerra. Uno era el bloque de búsqueda, el famoso bloque de búsqueda de Danilo González, de toda esta gente que terminó siendo cooptado por organizaciones criminales. Digamos, Danilo González pues terminó siendo jefe de sicarios del Cartel del Norte del Valle, entonces un poco. Y el otro era el DAS, que como le digo, el DAS fue infiltrado desde el principio, aunque Maza Márquez lo niegue, lo cierto era que Castaño trabajaba para el Cartel de Medellín, después entrando en el DAS conocido como Alecos, en algún punto traicionó a Pablo y comenzó a trabajar con los Pepes, y de hecho Don Berna narra muy bien en la versión libre de él cómo ellos ayudaron a la muerte de Pablo Escobar y que en un famoso parqueadero se abrazaron y dijeron que habían ganado. Entonces, eso es una cosa. Obviamente todo eso influyó en la creación de grupos paramilitares, pues obviamente Pablo Escobar creó el MAS. Sin embargo, la explosión de grupos paramilitares se da hasta el año 97, y ahí no solo fue el narcotráfico, ahí fueron ganaderos, fuerzas militares, hasta contratistas o mercenarios israelíes como este señor Yair Klein llegaron a entrenarlos. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, Ariel. ¿Usted cree que, digamos, todo este tipo de relaciones que se dieron en ese momento entre Cartel de Medellín, DAS, paramilitarismo, pudieron facilitar, digamos, la comisión de atentados como el caso específico del avión de Avianca? Claro, lo que hay que entender es que en esa guerra que hubo, en esa disputa que había, y en este caso digo yo, pues como todo estaba infiltrado, se facilitó la entrada para que volaran, por ejemplo, ese avión, eso sí es claro. Pues te digo, a Pizarro lo mataron en un avión porque el Estado permitió. A personas como José Antequera lo mataron en un aeropuerto porque los agentes del DAS lo permitieron. Entonces, todo esto significó la participación del Estado. Ahora, ¿de quiénes? Pues eso es lo que tienen que investigar, digamos, eso no está claro. Pero que esto no fue, pues, que una bomba entra por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo esto fue con temas de corrupción. Vale, perfecto, Ariel. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos todo el tiempo que nos ha dedicado y pues esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión también. Muchísimas gracias y muy amable por su invitación. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno.